Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época novena. Últimas enseñanzas de Jesús y entrada triunfal en Jerusalén. 3. Las últimas semanas antes de la Pasión. Jesús en el templo. Vuelto a Betania, se dirigió Jesús al día siguiente al templo para enseñar. La madre lo acompañó un trecho del camino a Jerusalén. Jesús la preparó para la gran aflicción que se acercaba. Le avisó que se aproximaba el cumplimiento de la profecía de Simeón. Una espada de dolor le traspasaría el alma. Le dijo que lo traicionarían, lo tomarían preso, lo maltratarían y lo harían morir como a un malhechor, y que ella tendría que presenciarlo todo. Jesús habló mucho tiempo y María estaba sumamente triste. Ya en Jerusalén, Jesús se hospedó en casa de María Marcos, madre del discípulo Juan Marcos, que está como a un cuarto de hora del templo delante de la ciudad. Al día siguiente enseñó en el templo pública y muy severamente. Ya se habían retirado los fariseos y sacerdotes. Estaban presentes todos los apóstoles, que habían entrado en varios grupos para no llamar la atención. Jesús habló en la sala redonda donde había estado cuando permaneció en el templo a los 12 años. Habían traído asientos para los oyentes, y se reunieron muchos para escuchar su palabra. Ya empezó para Jesús el tiempo de su pasión, porque está atormentado internamente por una inmensa tristeza al ver la ingratitud y la obstinación de los judíos. En este y el siguiente día, Jesús pernoctaba fuera de la ciudad, en aquella casa junto a las puertas de Belén, donde se refugió María cuando presentó al niño en el templo. Había allí varias divisiones, unas junto a otras, y un encargado mantenía el orden. Cuando iba al templo, lo acompañaban solamente Pedro, Santiago el mayor y Juan. Los demás venían en grupos. Los apóstoles y discípulos volvían por la tarde a la casa de Lázaro en Betania. Al día siguiente enseñó en el templo desde la mañana hasta el mediodía, y estuvieron también los fariseos. Por la tarde volvió a Betania, donde habló nuevamente con su Santa Madre de los sufrimientos que le esperaban. Lo vi en una glorieta en el patio de la casa de Lázaro. En la enseñanza de Jesús en el templo no aparecen públicamente los discípulos ocultos, como Nicodemo, José de Arimatea, los hijos de Simeón y otros. Si no hay fariseos entre los oyentes, ellos escuchan desde cierta distancia y ocultos. Habló Jesús hoy con una comparación de un campo donde había crecido la cizaña, que es necesario tratarlo con cuidado para no arrancar el buen trigo junto a la cizaña. Jesús les dijo hoy a los fariseos las verdades tan a propósito, que a pesar de su enojo no pudieron menos que reconocer que sabía decirlas. Cuando más tarde continuó su instrucción, los fariseos cerraron la entrada al lugar donde hablaba Jesús para que no acudieran otros a oírle. Jesús continuó enseñando hasta la entrada a la noche. No hacía muchos movimientos y hablaba sencillamente, volviéndose a un lado o a otro hacia los oyentes. Decía que había venido para 3 clases de personas, mientras señalaba a 3 lados del templo y a 3 partes del mundo. Ya en el camino al templo había dicho a los apóstoles que cuando él se hubiese apartado de ellos, lo buscasen siempre en el mediodía. Pedro, como siempre impetuoso, preguntó qué significaba eso de mediodía. Jesús contestó: al mediodía está el sol sobre nosotros y no produce sombra, pero en la mañana y en la tarde hay siempre sombra, y a medianoche oscuridad completa. Si lo buscaban al mediodía, lo encontrarían en sí mismos, cuando no hubiese sombra allí. Tenían estas palabras otro significado referente a las partes del mundo, pero ya no puedo recordarlo. Los judíos se vuelven más osados. Cerraron la verja que lleva al lugar de la enseñanza y el sitio de la silla. Cuando Jesús volvió al lugar de la enseñanza, al tocar el cancel se abrió solo. Lo mismo sucedió al acercarse al sitial. Esta vez había entre los oyentes muchos que fueron discípulos del Bautista
y ahora lo eran de Jesús, aunque ocultamente. Jesús habló del Bautista y preguntó qué pensaban ahora de Juan y qué opinaban de Jesús mismo. Quería rectificar sus errores, pero ellos tuvieron miedo de hablar. Habló entonces de un padre que tenía 2 hijos para cultivar un campo. Uno de los hijos dijo que sí, pero no fue a trabajar. El otro dijo que no, pero luego se arrepintió de lo dicho y fue a trabajar. Jesús habló largo rato sobre esta parábola. Después de su entrada triunfal, recuerdo que volvió a hablar de esta parábola. Cuando al día siguiente volvió de Betania al templo, donde le habían precedido los discípulos para abrir el cancel, un ciego en el camino le pidió salud, pero el Señor pasó de largo. Los discípulos no estaban de acuerdo con este proceder, y el Señor tocó en su enseñanza este punto. Habló muy seriamente diciendo que muchos de los que le siguen y acuden a sus enseñanzas no creen en Él, sino que vienen para presenciar alguna maravilla. Añadió que en la hora de la prueba le abandonarían. Era como aquellos que le seguían cuando los alimentó multiplicando los panes y luego lo dejaron. Dijo que esos podían desde ya apartarse de Él. He visto que después de estas palabras muchos lo dejaron y no quedaron más que unas 100 personas en torno de Jesús. He visto llorar a Jesús por causa de este abandono al volver a Betania. Al día siguiente por la tarde se dirigió Jesús al templo con solo 6 apóstoles, que le seguían detrás. El mismo Jesús ordenó las sillas, quitándolas del camino y la sala, cosa de que se admiraron los apóstoles. Habló sobre esto y añadió que pronto los dejaría. El sábado siguiente enseñó en el templo desde la mañana hasta la tarde, aparte a los apóstoles y discípulos solos en un local, diciéndoles, con palabras algo veladas, muchas cosas futuras. Luego, en la sala general, donde le escuchaban algunos fariseos espiando sus palabras. Al mediodía hizo una pausa. Habló de virtudes aparentes y en realidad falsas, de un amor que es amor propio y avaricia, de una humildad fingida donde no hay sino vanidad, y cómo el mal se suele mezclar con el bien con apariencia de virtud. Les dijo que muchos de los que le seguían lo hicieron porque esperaban un reino temporal y obtener un puesto en ese reino sin que les costase mucho trabajo, como la madre de los Zebedeos lo había imaginado para sus hijos. Dijo que no juntasen bienes vanos y perecederos por efecto de avaricia. He visto que hablaba para Judas Iscariote. Refiriéndose al ayuno, a la mortificación y a la oración, dijo que no debe hacerse con hipocresía, recordando el enojo de los fariseos cuando un año atrás se escandalizaron de haber visto a los apóstoles hambrientos que restregaban entre sus manos unos granos de trigo para acallar el hambre. Repitió muchas enseñanzas de antes y explicó otras que antes no habían podido entender. Habló también de su ausencia, alabando la buena compañía de sus 3 jóvenes acompañantes, su obediencia y su silencio, y dijo que habían realizado todos esos viajes en la mayor unión y paz. Habló de esto con mucha ternura. Luego volvió a hablar del final de su misión, de su pasión y de su muerte, que antes sería su entrada triunfal en Jerusalén. Dijo que lo maltratarían de un modo inhumano, que era necesario que sufriese mucho para satisfacer por todos los pecados del mundo. Recordó a la Santa Madre cómo y cuánto debía ella sufrir con él. Mostró la honda miseria y perversidad del hombre, y cómo sin sus sufrimientos nadie podría ser justificado. Al decir que sus sufrimientos eran para satisfacer, los fariseos no pudieron contenerse. Comenzaron a hablar con sorna y a tumultuar. Algunos salían afuera y conjuraban con gente de la chusma. Jesús tranquilizó a sus discípulos diciéndoles que no se preocuparan, que nada podían hacer ahora contra él, porque su tiempo no había llegado, que esto formaba parte de sus sufrimientos. Habló, sin nombrarla, de la casa donde celebrarían la Pascua, que sería luego la casa de reunión y donde recibirían al Espíritu Santo. Habló de una reunión, de una comida y una bebida,
y cómo él quedaría por ella eternamente entre los hombres. Habló de sus discípulos ocultos, como los hijos de Simeón, Nicodemo, José de Arimatea y otros, y los disculpó diciendo que esto era un bien ahora, ya que tenían ellos que cumplir con encargos y una misión que no hubieran podido cumplir en otras condiciones. Como entrasen algunos venidos de Nazaret y se pusieron a escuchar la enseñanza de Jesús, él se volvió y dijo que no había en ellos ninguna voluntad ni seriedad, sino que se habían combinado para entrar por pasatiempo y curiosidad. Cuando quedó solo con sus apóstoles, les anunció cosas que les sucederían después que él hubiese vuelto a su Padre. A Pedro le dijo que tendría mucho que sufrir, pero que no se espantase y se mantuviese fiel hasta el fin, que gobernase la pequeña comunidad, la cual se aumentaría grandemente. Le dijo que permaneciese 3 años con Juan y Santiago el menor en Jerusalén para atender a la iglesia en formación. Habló del discípulo que primero daría su sangre por él, sin nombrar a Esteban. Habló de otro que se habría de convertir y trabajar después más que muchos otros, por su nombre, sin nombrar a Pablo. Los apóstoles no podían comprender estas cosas futuras. Anunció que perseguirían a Lázaro y a las santas mujeres, y dijo a los apóstoles a dónde debían ir en la primera mitad del año, después de su muerte. Pedro, Juan y Santiago el mayor debían permanecer en Jerusalén. Andrés y Zaqueo debían ir al país de Galaad. Felipe y Bartolomé a Jesús, en los confines de la Siria. Vi en este momento cómo estos 4 apóstoles, pasando el Jordán junto a Jericó, fueron al norte. Felipe sanó en Jesús a una mujer enferma. Fue muy apreciado al principio y luego perseguido. No lejos de Jesús estuvo Bartolomé, y fue también a los de su casa. Era descendiente de un rey de esta ciudad, emparentado con David. Bartolomé era muy fino y delicado en el trato con los apóstoles. Estos 4 apóstoles no permanecieron juntos, sino que misionaban en diferentes lugares de la comarca. Galaad, a donde se dirigieron Andrés y Zaqueo, no estaba lejos de Sela, donde había pasado Judas Iscariote parte de su niñez. Santiago el mayor, con otro discípulo, debía tomar el norte de Cafarnaúm e ir a las comarcas de los paganos. Tomás y Mateo debían ir primero a Éfeso para preparar el país a donde debía trasladarse la Virgen Santísima y donde habría más tarde muchos fieles. Los apóstoles se extrañaron de que dijese que María iría a vivir a Éfeso. Tadeo y Simón debían ir primero a los samaritanos. A esos lugares nadie quería ir, preferían ir a lugares de paganos solos. Les dijo que 2 veces se reunirían en Jerusalén antes de separarse para predicar en los pueblos infieles. Habló también de un hombre que en Samaria haría muchos prodigios parecidos a los suyos, por el poder de Satanás. Este hombre se querrá convertir, y que lo recibiesen, pues también el diablo debía dar gloria a Dios. Hablaba de Simón el mago, pero sin nombrarlo. Durante esta enseñanza, los apóstoles preguntaban varias cosas, como hacen los discípulos a su maestro, y Jesús les explicaba lo necesario. Todo procedía con sencilla naturalidad. 3 años después de la muerte de Jesús, se reunieron los apóstoles en Jerusalén. Después Pedro dejó la ciudad y Juan se trasladó con María a Éfeso. En Jerusalén se levantó la persecución contra Lázaro, Marta y Magdalena, que habitaba aquella gruta solitaria donde vivió Isabel cuando huyó con el niño Juan al desierto. Los apóstoles habían reunido en los primeros tiempos todo lo que pertenecía a la primitiva iglesia. En la mitad del tiempo de la vida de María en Éfeso, es decir, al 6.º año de la ascensión, se reunieron otra vez los apóstoles en Jerusalén, compusieron el credo, ordenaron muchas cosas, dieron destino a las que poseyeron antes y asignaron los jefes de las cristianidades que se formaban. Luego partieron a lejanos países. En la muerte de María volvieron a encontrarse por última vez reunidos en la tierra. Cuando Jesús terminó de hablar y dejó el templo,
Estaban los fariseos apostados en la puerta y en el camino, esperando para apedrearlo. Jesús se sustrajo de su vista, se dirigió a Betania y en los 3 siguientes días no volvió al templo. Quería dejar a los discípulos tiempo suficiente para pensar y reflexionar en todas las cosas que les había enseñado y las futuras que les predijo. En efecto, acudieron a él pidiéndole explicaciones, y Jesús les mandó que anotaran las cosas futuras. He visto que Natanael de Caná, que era muy diestro en escribir, hacía anotaciones. Yo me admiré que no las hiciese Juan u otro apóstol, sino un discípulo. Natanael recibió después del bautismo otro nombre. En estos días llegaron 3 hombres jóvenes desde la ciudad caldea de Sicor a la casa de Lázaro y fueron alojados en el albergue de los discípulos. Estos jóvenes eran de contextura más esbelta, grande y ágil que los habitantes de Judea. Jesús habló con ellos y los dirigió al centurión de Cafarnaúm, que había sido pagano y ahora creyente. Él les enseñaría. He visto cómo este hombre, en efecto, contó la curación de su criado y les dijo por qué no había querido que Jesús entrase en su casa. Se celebraba precisamente en su casa cierta fiesta pagana y le daba vergüenza hacer entrar a Jesús, al Hijo de Dios, en una casa de un gentil. He visto que 5 semanas antes de la Pascua de los judíos, tenían los paganos sus bacanales donde se entregaban a todas las orgías y desórdenes. El centurión Cornelio, después de su conversión, destruyó todos los ídolos, entregando al templo los metales y muchas limosnas. Esos 3 caldeos volvieron, después de algunos días, a Betania, y de allí regresaron a Sicor, donde reunieron a otros creyentes de la doctrina de Jesús, y se retiraron a vivir con todo lo que tenían al país del rey Mensor. Jesús, que había ido al templo con solo 3 jóvenes discípulos, se dirigió ahora al templo con todos los apóstoles y discípulos. He visto a los fariseos abandonar el sitial de enseñanza en presencia de Jesús, y desde detrás de las columnas espiar sus palabras cuando anunciaba a los apóstoles su pasión y muerte. Junto a las paredes del pórtico delante de la entrada del templo, tenían su despacho 7 u 8 despenseros que vendían artículos de comida y una bebida roja en pequeñas botellas. Eran vendedores de estos artículos. En cuanto a si eran buenos o malos, no sabría decirlo. Pero he visto que los fariseos con frecuencia se acercaban a ellos. Como Jesús había pernoctado en Jerusalén, llegó esta mañana con todos los suyos al templo y vio a estos mercaderes. Les mandó que sacaran de allí todos sus artículos. Como no se dieron por entendidos, él mismo amontonó todas las cosas y las hizo llevar de allí. Cuando llegó al templo, estaba el sitial ocupado por otro, el cual lo abandonó tan pronto como si alguien lo hubiese obligado por violencia. Al sábado siguiente volvió a enseñar en el templo después de que los judíos habían terminado sus actos, y habló hasta la entrada de la noche. Se refirió, en esta ocasión, a su breve estadía entre los paganos, dando a entender cuán bien le habían recibido allí y cómo abrazaron su doctrina. Dijo que podían ser testigos de lo que afirmaba los 3 jóvenes que acababan de venir del país de los caldeos. Estos jóvenes no habían podido ver a Jesús en Sicor, pero por solo oír a los demás las maravillas de Jesús, se determinaron a venir hasta Betania para instruirse. Al día siguiente Jesús hizo cerrar 3 columnas del local de la enseñanza para hablar a solas con sus apóstoles y discípulos. Repitió sus enseñanzas del verdadero ayuno y del modo de hacerlo de los fariseos, y habló de su ayuno en el desierto. Recordó varios episodios de sus viajes, de cómo llamó a los apóstoles y para qué fin los llamó. Tomó luego algunos grupos. Con Judas habló pocas palabras, porque éste traía ya la traición en su corazón. Estaba irritado y acababa de hacer contrato con los fariseos. Después se dirigió a los discípulos y les habló de su misión. Los veo a todos muy tristes. La pasión de Jesús debe estar muy cerca. Esta última enseñanza de Jesús, antes del Domingo de Ramos, duró 4 horas. El templo estaba lleno de gente,
y todos los que querían podían escuchar su palabra. Muchas mujeres oían desde un lugar separado por una reja. Jesús volvió a explicar muchas cosas de las que ya había enseñado y obrado. Habló del hombre sanado en la piscina de Betesda y dijo por qué lo hizo en aquel tiempo. Habló de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y cómo éste le siguió enseguida y aquella no. Luego dijo que él mismo sería abandonado por los suyos, pero que primero iba a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, donde los niños, que hasta entonces no habían hablado, lo aclamarían. Muchísimos cortarían ramas de los árboles y palmas para echarlas a su paso. Otros pondrían sus propios vestidos. Declaró que los que cortarían ramas para ponerlas en su camino no les serían fieles. Aquellos que se quitarían sus propios vestidos se despojaban de su propio querer y permanecerían fieles. No dijo que montaría en un asno. Por eso pensaban ellos que entraría en Jerusalén en un soberbio corcel o en camello, como los reyes magos. Se promovió con este motivo un murmullo y cuchicheo. No tomaron tampoco a la letra lo de los 15 días y pensaban en un tiempo más largo. Jesús les repitió 3 veces 5 días. Todas estas cosas fueron motivo de gran agitación entre los escribas y fariseos. Celebraron un consejo en casa de Caifás y emanaron un decreto prohibiendo a todos recibir y hospedar en sus casas a Jesús y a sus discípulos. Mandaron espías y gente que custodiasen las puertas, y por esto Jesús se mantuvo oculto en casa de Lázaro en Betania.